año. No, Pedro, muchas gracias a ti y a Globovisión siempre por esta oportunidad que nos dan. Y bueno, el saludo es siempre a tú sabes quién, ¿no? La gente de El Valle, de Coche y Santa Rosalía, las parroquias que me hicieron diputado y soy su voz en la Asamblea Nacional y en la calle. Y gracias a ellos estoy en este programa y a Globovisión, obviamente. Deben de estar muy orgullosos y bueno, de que tú los recuerdes siempre y que realmente votaron por ti, tú tienes ese mandato del pueblo que te otorga pues ese voto. Sí, Entonces, qué bueno sí. que siempre lo Sí, recuerdas, porque eso es lo que es la democracia. los diputados tenemos que corresponder a la gente que votó por uno, porque si hay esa distancia entre el diputado que fue electo y el pueblo que votó, entonces, bueno, el diputado no asume su responsabilidad y entonces abandona a los electores y esto fue parte de la tragedia que vivió Venezuela en periodos Pero anteriores. fíjate que hay diputados también por parte del PSUV y se los he recordado aquí, pero ustedes tienen un mandato del pueblo, ellos fueron elegidos también parte de la asamblea por el pueblo, pero no sé si están conscientes de eso o siguen más bien los lineamientos del partido. Esta semana estuvo un gobernador que estuvo con Vladimir y parece que pues tuvieron algunas discusiones, decían, no, que si tú estás a favor de la democracia, la constitución o sigues lineamientos de un partido. Tú que convives con ellos en la asamblea y tienes amigos, porque, vamos, ¿por qué no? Yo también conozco amigos que son del gobierno y eso es lo que debe ser en cualquier democracia. ¿Qué piensas tú? No, yo tengo muchos amigos en el PSUV, tengo un hermano que es del PSUV, dirigente. Y obviamente yo lo trato con respeto y yo también espero que ellos me traten a mí con respeto y que el kiosco este que tienen allí, el toldo, en la Asamblea Nacional, en toda la esquina, lo desmonte porque eso es una cadena de insultos todos los días. Cuando uno pasa por allí hay intentos de agresión, pero más allá de eso, Pedro, es importante precisar que la Asamblea Nacional es la institución más legítima que hay en Venezuela. Fue electa por 14 millones de venezolanos. 8 votaron por la unidad y 6 votaron por el PSUV. Entonces, es la institución más legítima. ¿Y qué es lo que pide la Asamblea? Bueno, que el gobierno reconozca a la Asamblea Nacional, que le dé la legitimidad que se ha ganado la Asamblea Nacional. Nosotros no nos regalaron un carné a dedo, fuimos electos diputados por el pueblo venezolano. En el caso mío, por el pueblo del Valle, por Coche y Santa Rosalía, que votó mayoritariamente por nosotros. Yo le gané al diputado, al candidato al PSUV, por más de 17.000 votos, es decir, equivalente al 10% de la votación. Esta es una ventaja sólida. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Respeto para trabajar en función del pueblo. Hemos hecho y aprobado un conjunto de leyes para beneficiar al pueblo venezolano. El viernes pasado, el diputado Julio Borges, el diputado Miguel Pizarra y mi persona, José Guerra, conjuntamente con los jubilados y pensionados, fuimos ante el Ministerio de Finanzas a reclamar que le paguen a los pensionados y jubilados su ticket de alimentación y de medicina, Pedro. Es dramático la situación, o dramática la situación de este pueblo hoy abandonado, que tenemos una situación de carencia en materia de medicina y de alimentación importante. Y fuimos, entregamos una comunicación al ministro Ramón Lobo, espero que atienda y que le paguen a los pensionados y jubilados su pensión. Se está discutiendo la Asamblea Nacional el martes, este martes, la ley de seguridad social del policía, Pedro. La situación de los policías es terrible. El año pasado mataron 414 funcionarios policiales, es decir, guardias nacionales, policías municipales, Policía Nacional Bolivariana y distintos cuerpos policiales, incluyendo al SEBIN y a lo que era antes el DIN, la Dirección de Inteligencia Militar, ahora se llama DGCIN, muertos. O sea, estamos matando más de un policía por día. Entonces, queremos una protección social para ese policía, porque, bueno, esta es una profesión riesgosa, tiene que tener una protección social. Ojalá que el gobierno no llegue con el TCJ, elimine esa ley que va a beneficiar a muchos funcionarios policiales y a sus familiares. Quería preguntar, el presidente Maduro le ordenó bueno, no le ordenó al Tribunal Supremo de Justicia, sino a Jorge Rodríguez, que no sé por qué se lo ordena a él, la regularización de la Asamblea Nacional. Primero, ¿qué significa regularizar? ¿Existe eso en la Constitución? Porque tenemos entendido que el Tribunal Supremo declaró en desacato a la Asamblea por no desincorporar a 3 diputados del Amazonas. Los desincorporaron, votaron por ellos, lo hicieron 2 veces, reclaman de la Asamblea, de la Junta Directiva, pero ¿cómo se desregulariza entonces? ¿Qué significa esto? Bueno, aquí la palabra regularización, es decir, el verbo regular, significa poner las cosas en un cierto orden.
Aquí nosotros nos guiamos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer para regularizar la situación de la Asamblea? Respetar a la Asamblea Nacional y darle al gobierno una orden al TCJ para que quite esa figura del desacato que ya no existe en la Constitución y la Asamblea asuma sus responsabilidades y sus funciones. Fíjese, el TCJ que exigía que se desincorporaran los diputados de Amazonas, se desincorporaron los diputados de Amazonas, entonces te inventan otra excusa siempre para tener a la Asamblea en esta situación. Ellos piensan que afectando a la Asamblea van a afectar el voto popular y es lo contrario. Ahorita, si las elecciones fuesen ahora, Pedro, la ventaja que nosotros le sacamos sería mucho mayor que la ventaja que obtuvimos el día 6 de diciembre del año 2015, porque el descontento es mayor. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo allí? Desincorporamos 3 diputados de Amazonas, ha pasado 1 año y 3 meses y ese TCJ que dictó una medida cautelar ni siquiera ha convocado a elecciones. ¿Y qué tal el CNE? Bueno, el CNE, lo que ocurre en el CNE es vergonzante. Se vence el periodo de los gobernadores el 12 de diciembre del año pasado. Tienen que hacer elecciones, anuncia la señora Tibisay Lucena, presidenta del CNE, el día 18 de octubre, que se va a hacer las elecciones de gobernadores durante el primer semestre del año 2017. Está transcurriendo ya el mes de febrero. No han convocado ni las elecciones primarias. No hay cronograma electoral. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no la convocan? Porque la paliza que le vamos a dar nosotros a los candidatos del PSV va a ser monumental. Pero bueno, ellos tuvieron oportunidad todas las veces que pueden. Y además, Pedro, siempre sacaban la excusa de que ellos hacían elecciones prácticamente todos los años y ganaban las elecciones. Ahora que la están perdiendo, no quieren hacer elecciones. Entonces, ¿qué resultado o qué produce esta situación? Un descrédito del TCJ y sobre todo de su presidenta, la señora Tibisay Lucena, que es una señora totalmente desprestigiada en Venezuela porque no ha cumplido su palabra y tiene al CNE en una situación de mucha falta de credibilidad porque no ha cumplido el mandato para el cual fue creado el CNE, que es organizar comicios electorales en la fecha correspondiente. Fíjate que el diputado Héctor Rodríguez gana como diputado por una elección que él ganó con representación del pueblo, pero ahora dice, al contrario de como él ganó, que bueno, que es preferible CLAP que elecciones porque desestabilizaría. ¿Es esto así? No, fíjese usted, el argumento de que ellos están dando es que en medio de una crisis no se puede hacer elecciones. Bueno, esto es un disparate monumental. Justamente las elecciones fueron para resolver la crisis. Porque si hubiese sido ese argumento fuese válido, Pedro, Chávez no hubiese sido presidente. No hubiese sido presidente porque cuando se convocan las elecciones correspondientes al año 1998, el barril de petróleo estaba en $8. Eso sí era una crisis. Y Caldera, que ya se le había vencido su periodo de 5 años para el momento, se convocaron las elecciones, el antiguo Consejo Supremo Electoral en la fecha correspondiente. Y ganó el presidente Chávez. Ahora ellos, temerosos de que vayan a perder el apoyo popular, se refugian en la crisis y no quieren convocar elecciones. Justamente las elecciones es el mecanismo para salir de la crisis porque si no, dejamos todo en manos del azar. Y del azar puede ocurrir cualquier cosa. Y nosotros no queremos atajos, no queremos vías que no sean las democráticas, nosotros queremos elecciones para que el pueblo se exprese y cambiemos la mayoría de los gobernadores que hoy están agotados en sus funciones y el pueblo exige un cambio. Por cierto, tenemos una pausa, pero quería hacer una pregunta al aire porque también Jorge Rodríguez dice que está gestionando una reunión entre el gobierno de oposición junto al Papa. ¿Va a aceptar esto la oposición? ¿Qué puede hacer el Papa que no hizo su representante del Vaticano aquí? Ya regresamos con más con el diputado José. Que lo hagamos de forma pública, que procuremos una reunión junto al Papa Francisco para esta segunda etapa del diálogo, como lo han mencionado los expresidentes acompañantes. El pasado 6 de diciembre, la opositora Mesa de la Unidad Democrática se negó a seguir con el diálogo, acusando al gobierno de incumplir los pactos. La oposición pedía la celebración de las elecciones de gobernadores y alcaldes que debían realizarse en diciembre pasado y un adelanto de los comicios presidenciales de 2018. Bueno, y vimos entonces al dirigente Jorge Rodríguez hablando sobre esta nueva posibilidad de diálogo. La primera ya está descartado por parte de la oposición, lo que dice la MUD,
que, bueno, que no confiaron y que hasta que no cumplan algunos de los requisitos de la primera mesa no se vuelven a sentar en la mesa. Un llamado del Papa en Roma, ¿quiénes irían? Porque están además anulando pasaportes y prohibición de salida a 2 dirigentes que tienen inmunidad parlamentaria. Por eso le pasó a William Dávila y también a otro dirigente de Voluntad Popular, Luis Florido. A mí me llama la atención que Jorge Rodríguez esté invocando al Papa, o sea, un partido que es ateo, o sea, porque es un partido marxista-leninista como el PSUV. A mí me da risa esto, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? Marxista-leninista, por consiguiente ateo, invocando al Papa. Algo tiene que estar mal allí, ¿no? Y está mal porque ellos lo que quieren es ganar tiempo. ¿Cómo hicieron el año pasado? Ganar tiempo corriendo las elecciones, con un diálogo inexistente. Aquí la ruta y las 4 condiciones... Pero ¿tú crees que se lleguen a burlar del Papa en su cara? ¿Cómo? ¿Sí? Si una gente que no cree en Dios, si se burlan de Dios, no se van a burlar del Papa, que es terrenal. Pero el Papa también ha ayudado a conciliar, por ejemplo, a Cuba con los Estados Unidos. Sí, pero son dos países. También a la FARC, ya es tan son 2 países. complicado. Pero déjame explicarte cuáles son las posiciones nuestras de la Unidad Democrática respecto a esta situación. Cualquier conversación, diálogo con el gobierno pasa por 4 estaciones. Primera estación, cronograma electoral. Pongan el cronograma electoral. Segunda, liberen a los presos políticos. Ahí está este muchacho, Gilbert Caro, preso, un diputado con inmunidad parlamentaria, preso. Una pausa. Ayer Tercero, oía a alguien diciendo que lo que se había montado una puerta giratoria. Me parece interesante el concepto, porque dice, salen 3 y entran 7. Sí, Salen liberaron 7, entra 20. Exactamente. Tercera condición, que el gobierno le dé orden al TCJ para que respete la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional funcione como tiene que funcionar en un país y que el Tribunal Supremo de Justicia no usurpe la función de la Asamblea Nacional. Y cuarto lugar, un canal humanitario para medicinas y alimentos para los venezolanos. Eso no debería estar fuera de eso, sino que se debería de cumplir fuera de todo. Pero hay que pedírselo, Pedro, Claro. porque la crisis... Es terrible. ¿Tú sabes, Pedro, lo que está pasando ahorita con los laboratorios para hacerse exámenes de laboratorio, Pedro? Sí. La carencia para pruebas fundamentales como el HIV-Sida, antígeno prostático, otros exámenes especializados, pero que no se pueden hacer porque no es reactivo. Pero tú estás viendo... No es reactivo. Y no hay es gente muriendo. El peligro, Pedro, una persona que tiene que hacerse un examen y no se lo puede hacer o porque no es reactivo o porque son muy caros. El tema de las medicinas, Pedro, los aumentos que están sucediéndose en materia de medicina son aumentos de hasta 5.000% en productos contra la hipertensión arterial, protectores gástricos. Nosotros tenemos un caso, Pedro, de un dirigente nuestro en el Valle de Caracas, aquí en el Valle, Pedro, que me llamó hace 15 días y me dijo, diputado, me quedan 30 días de vida porque no consigo insulina y soy diabético y tengo que inyectarme la insulina porque el páncreas tiene problemas en la generación de esa sustancia y necesito la insulina. La hemos buscado por todas partes. ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer ese hombre, Pedro? Y sus familiares. Mandar a una persona a Cúcuta a comprar la insulina para poder vivir. Y cruzar los dedos que llegue a tiempo. O la puedes ir supliendo. Bueno, porque le quedaba para esos 30 días y una persona no puede exponerse, ¿verdad? Su vida porque le falta una medicina. Eso debería Pedro. estar fuera de cualquier tono político. Pero debería, pero no está, Pedro, porque el gobierno negó el canal humanitario en su momento. Hoy hay una declaración del presidente con de Brasil. la misma iglesia, que es la que está mediando y facilitando Pedro, en esta situación. Es que ahí no hay distinción política. Cuando se presentó que la Asamblea planteó el canal humanitario en alimentos y medicina, nosotros le dijimos al gobierno, mire, vamos a ver el canal humanitario y nosotros no queremos distribuir esa comida y esas medicinas que van a llegar, que la distribuyan los organismos competentes, pero acepten las medicinas. Pero ¿cómo tú le explicas a una persona que no tiene distinción política, que está enferma, que lo que está enferma y quiere curarse, porque es su vida la que está en peligro, que tú vayas a distinguir entre opositores y gobierno, cuando lo que está en juego es la vida? Por favor, chicos, es un llamado a la sensatez del gobierno, por favor. Hoy dice el presidente de Brasil, Temer, que le ofreció al gobierno venezolano ayuda en medicina y se la rechazaron. El propio presidente Temer. Lo acaba de decir y hoy. Y esto no lo está manejando también, por ejemplo, Almagro. Hoy tuve una conversación con Luis Florido en el programa de Mágica
y me llamó la atención, pues ellos, y se ve en Twitter que están muy relacionados y está muy sorprendido con todo esto que está pasando con los diputados y la inmunidad parlamentaria, cosa que tú también podrías ser víctima en cualquier momento. Cualquiera. Y tú que tienes inmunidad, imagínate nosotros los ciudadanos a pie, cualquier cosa Bueno, podría pero pasar. lo que hoy ha pasado, cosas graves. Sí, terminó la idea con Almagro. ¿Por qué no aplica la Carta Interamericana que podría presionar? Él dice que está esperando que la Iglesia, como está mediando que tiene que ver la Iglesia con la OEA, porque no siguen esa gestión paralela. Ya el gobierno de Chile lo pidió porque de alguna manera se tiene que estrancar este juego. Si tienen que regañar a la Asamblea, se regaña. Si tienen que regañar al gobierno, se regaña, pero vamos a salir de este nudo. Bueno, esa es la proposición nuestra de la unidad. Busquemos una solución a la crisis porque el país no espera. El país está... Un grupo de venezolanos muriéndose de hambre, Pedro, porque eso es lo que está, que no come, literalmente no come. Y otros que están enfermos en manos del Todopoderoso, de Dios, que le dé salud, porque no tiene la salud terrenal, porque no hay las medicinas, no hay el examen de laboratorio, los hospitales están colapsados, los médicos están yendo a Venezuela. Esta es una crisis generalizada. En el caso del hambre, cifras de los organismos productores, tanto de bienes finales, elaborados, alimentos, consignan, Pedro, una caída del consumo de más del 40%. Pero tú te imaginas un niño que está en edad de crecer, Pedro, y que no tenga las proteínas para su formación en esa fase de crecimiento del niño que es vital. Su formación del cerebro, su formación ósea, su formación muscular. Ese niño nace atrofiado y va a ser un ser atrofiado, porque no tiene los nutrientes, Pedro. Entonces, esto es un drama. Y nosotros, desde la Comisión de Finanzas y del Parlamento, hemos planteado que este es un tema fundamental, Pedro. Es el tema del país ahorita, Pedro. Ya están investigando en la Asamblea el tema de las CLAP, porque la mayoría de los productos 100% son importados, no son de aquí. Y la Patilla reveló unas fotos, hay que ver si son ciertas o no, de una fábrica en Panamá que está cerrando estas bolsas CLAP y las mandan. Algunos de los productos dicen, usted con este producto está ayudando al pueblo y a la industria mexicana. ¿Qué opina? ¿Están investigando este...? Sí, déjame explicarte, darte una opinión sobre esto, porque conozco más o menos bien el caso. Los CLAP es un mecanismo de distribución del gobierno que lo maneja el partido de gobierno, es el que maneja la distribución. No es institucional, es un partido. Hace una lista. ¿Sí? Sí, si tú eres opositor y estás en un edificio, te identifican como opositor, no hay CLAP para ti. No te dan CLAP. Pero ve esta cuenta, pero esta bolsa CLAP de ahora cuesta 10.000 bolívares. ¿Qué tiene esta bolsa? ¿Qué contiene? 1 kilo de pasta, 2 paquetes de harina de maíz, 1 litro de aceite, una mantequilla equivalente a 1 kilo aproximadamente. Hay veces que trae un pollo o dos pollos de a kilo, de 2 kilos. Hay veces que trae una pieza Pero de la bolsa carne. viene congelada toda. Sí, hay veces que esa parte viene congelada, claro, ¿no? Luego trae... O sea, las terminan de armar en el país. Algunas las arman en el país. Otra trae granos, arvejas, lentejas o caraotas, entre otros productos. Eso cuesta 10.000 bolívares. El gobierno dice que ellos traen esos productos con el dólar preferencial. El dólar preferencial está en 10 bolívares. Divide $1.000. 10.000 entre 10, ¿cuánto te da? $1.000. O sea, que la bolsa costaría $1.000. Pero con $1.000 tú compra una familia, come una familia de 5 miembros por un mes con productos importados a un mes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los CLAP? Repito, una bolsa CLAP cuesta, según las cuentas del gobierno, $1.000. Cuando en realidad, Pedro, la bolsa no cuesta $1.000. Esos productos valorados a los precios internacionales cuestan $15. ¿Dónde está la diferencia? ¿Quién está importando esos productos y vendiéndolos con sobreprecio? Claro. Y fíjate una cosa, que esos productos deberían de ser venezolanos, producidos por empresas venezolanas, beneficiando al trabajador venezolano, produciendo impuestos para el gobierno venezolano, pero fíjate que ayer Francisco Rodríguez dijo que la caída del Producto Interno Bruto había sido 17%, sí, ¿me equivoco? 17, y la inflación ¿Qué significa eso para que la gente entienda? Porque a lo mejor dice 17, 1, 4, en parámetros internacionales, eso es lo peor del mundo. Sí. Para cerrar el negocio, el de los CLAP, que es un negocio, pero te dice lo siguiente, eso es un negocio para los que están importando y los que están en el negocio de importación. Si la tesis de Francisco Rodríguez es correcta, la economía cayó 17 puntos en el año 2016 y cayó 7 puntos en el año anterior y 3 más. Estamos en depresión económica. Tenemos, pero una caída de 25 puntos acumulada en la economía entre el 2013
2014 y 2016, 3 años, 14, 15 y 16. Pedro, eso es como si agarrásemos el mapa de Venezuela con una tijera, le quitáramos el estado Guárico, el estado Anzoátegui y el estado Monaga. Le quita el país con un 20% de su tamaño, aproximadamente. ¿Tú te imaginas, Pedro, una economía que pierda 25% de su capacidad productiva en 3 años? Cuando los alemanes invadieron a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 40-41, la economía francesa en ese año cayó 8%. 8%. Venezuela cayó 17 el año pasado. Esto es terrible, pero este es el hambre que tenemos. Esta es la destrucción del aparato productivo. Y obviamente la caída del ingreso del venezolano, que hoy no le alcanza para nada, y está en una situación literalmente de hambre, que es la tónica de la economía venezolana en 2016 y 2017. O sea, te invito muy pronto al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre agradable hablar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, ya regresamos con más aquí en Conto y Pensini por Globovisión. Usted está viendo